buenas noches, bienvenidos a otro video de mi canal Estudiando con Gaby. Quédate, suscríbete y seguime para más. Bueno, como lo prometido es deuda, vamos a empezar a trabajar un poquito acerca de los trastornos del estado del ánimo. Vamos a hablar del trastorno depresivo mayor y del trastorno bipolar, aunque hay otros trastornos emocionales. Y hablando de la neurobiología de los trastornos del estado del ánimo, vamos a decir que justamente mediante el estudio de los mecanismos cerebrales y biológicos que subyacen a las alteraciones de los estados del ánimo, vamos a poder ir viendo cuáles son las cuestiones que tienen que ver con los procesos que se desarrollan en el cerebro, incluyendo los neurotransmisores de los que ya venimos hablando, las hormonas, las estructuras cerebrales y las redes neuronales, y cómo estas pueden influir en el desarrollo y en la manifestación de estos trastornos. Seguime. Bueno, vamos a mencionar algunos de los factores que están implicados en lo que es la neurobiología de los trastornos del ánimo. Recuerden que cuando hablamos de la neurobiología vamos a estar hablando de cómo se comunican, cuáles son los mecanismos de quiénes, de los neurotransmisores. Recordemos que los neurotransmisores, y lo dijimos en otros videos, son sustancias químicas que lo que hacen es permitir la comunicación entre las neuronas. Entonces, en los trastornos del ánimo, que son los que vamos a abordar ahora, se encontraron muchísimas alteraciones en la cantidad o en la actividad de los neurotransmisores, como son la serotonina, la dopamina y la noradrenalina, ¿sí? Estos son los implicados en lo que son los trastornos del ánimo. La serotonina, bueno, está a menudo relacionada con lo que es la regulación de los estados del ánimo, el sueño, el apetito. ¿Por qué? Porque dicen que niveles bajos de serotonina están asociados con la depresión. Por otro lado, la dopamina, por el contrario, está vinculada más al sistema de recompensa y de motivación. Y la disfunción puede jugar un papel importante dentro de lo que es la depresión, ¿sí? Que es esta situación en la que la persona se puede encontrar con esa anedonia, y esa anedonia es la incapacidad de sentir placer, totalmente aplanado, no siente ya placer por cosas que, por ejemplo, hacía anteriores a sufrir ese trastorno. Bueno, y ahora vamos con la noradrenalina. Bueno, la noradrenalina está asociada a la respuesta de esta activación de la atención y la energía. Y en realidad está asociada con el estrés, es decir, los trastornos de este neurotransmisor, que es la noradrenalina, también se relacionan con el estado del ánimo. Y por otro lado, las hormonas. Miren qué interesante cuando hablábamos de crisis de los 40, de menopausia o de premenopausia o de andropausia, están involucradas. ¿En qué están involucradas las hormonas? En este eje que es el hipotálamo hipoficiario adrenal. ¿Se acuerdan cuando veíamos la cascada del estrés en materias como psiconeurobiología? Era, sí, córtico, límbico, hipotalámico, suprarrenal, que era la cascada del estrés, ¿no? Desde dónde partía toda la problemática. Bueno, acá dice que el eje, que es el hipotálamo hipoficiario adrenal, está involucrado en la respuesta de este estrés que veníamos diciendo, yo lo dije en otros términos, nos habían enseñado así en la otra materia. En las personas con el estado del ánimo, aún más esta cascada está relacionada. Entonces, en la depresión, por ejemplo, el sistema de respuesta de estrés está como alterado, como que lo tenemos como muy activo, si se quiere. Lo que lleva a niveles elevados de cortisol, que es la hormona del estrés, y que por un lado en las clases nos decían, bueno, en realidad el cortisol está buenísimo, el cortisol nos impulsa, nos da fuerza, nos da vitalidad, pero el tema es cuando se exacerba y en esos niveles o umbrales de estrés altísimo que pasamos, bueno, afectamos en algún punto la función cerebral y lógicamente los estados del ánimo. Vamos a pasar a explicar algo relacionado a la cronicidad y la recurrencia de los trastornos del estado del ánimo, y para eso la profe nos explicaba el efecto Kindling o autoencendido. Esta palabra tiene un término que es un término tomado de la neurobiología y que tiene que ver con los estudios de epilepsia. Y en verdad no los habían contado, para hacer una analogía respecto a los trastornos de ánimo,
porque en las etapas iniciales de lo que son las convulsiones o los ataques de epilepsia, se desencadenan por un evento estresor externo, es decir, hay un desencadenante externo. Y con el tiempo las neuronas de un área específica del cerebro se comienzan a disparar solas, entonces no hay necesidad de un estresor. Y el resultado de esto es que las crisis aparecen espontáneamente, este es el efecto de autoencendido. Entonces, respecto a la aplicación de esta analogía de los trastornos del estado del ánimo, bueno, al principio los episodios depresivos o maníacos pueden ser desencadenados por situaciones externas como un estrés postraumático, no sé, pérdidas de todo tipo, duelos, migraciones, pérdidas del trabajo, pero con el tiempo los episodios pueden aparecer ya sin causa aparente, es decir, ya no hay un estresor por la propia evolución del trastorno y es como que el autoencendido es justamente el que se hace sin que nada lo prenda, ¿no? Entonces, respecto a esto, hablamos de un psiquiatra de origen árabe radicado en los Estados Unidos que se llama Akishkal, que definía a los trastornos del estado de ánimo caracterizados por esta alteración sostenida del estado de ánimo, ¿no? No esta cuestión de que un día me sentí mal o 2 días al mes, sino una cuestión sostenida, alterada del estado del ánimo y de la actividad psicomotriz, ¿no? Que tiene que ver con estas perturbaciones de los biorritmos, ¿no? A esto nos referimos respecto a la hipersomnia o el insomnio o el andar demasiado rápido, acelerado o demasiado lento o cognitivamente otra vez disruptivo, con ideas inconclusas. Bueno, todo esto son las claves que Akishkal presenta respecto a lo que es el estado de ánimo. Tristeza, euforia, irritabilidad, una actividad psicomotriz como el enlentecimiento o la hiperactividad y los síntomas neurovegetativos como el sueño, que decíamos el apetito se ve también disfuncional, la energía, el ritmo circadiano. Entonces, vamos a hablar de que existen distintos trastornos del ánimo que son los que estamos trabajando. El trastorno, los A y los B, vamos a hablar de los A, que es el trastorno depresivo unipolar, monopolar, lo podemos encontrar así, que es el trastorno depresivo mayor, que tiene episodios depresivos graves. Y el trastorno distímico es una depresión crónica, más leve, pero persistente en el tiempo. Y como punto B, vamos a hablar de los trastornos bipolares, a donde encontramos la depresión bipolar, que puede ser justamente la que no se termina de diferenciar con el trastorno depresivo mayor y por eso hay que tener ojo respecto a lo que los psiquiatras dan, porque por ahí le están dando una medicación que genera un switch, ya lo hemos hablado, pensando que es solo una depresión y es un trastorno bipolar. Y tenemos dentro de los trastornos bipolares el trastorno bipolar 1, que tiene episodios maníacos completos, más episodios depresivos, o al menos uno. Trastorno bipolar 2, que tiene episodios hipomaníacos, que era un poquito más bajo el volumen de la manía, de esa alegría desmedida y la euforia es más bajita y menos disruptiva, y más depresivas, más episodios depresivos también. Y el trastorno ciclotímico, que tiene oscilaciones leves, crónicas del ánimo, sin cumplir con las características de la depresión o de la manía. Bueno, en relación a lo que son las estructuras cerebrales, recuerden que teníamos la corteza prefrontal, que estaba involucrada, la amígdala y el hipocampo. La corteza prefrontal, que está como por acá, está involucrada en lo que es regulación emocional. Yo cuando miraba el cerebro decía, qué bárbaro, ¿no? Porque está todo como medio acá. Y la toma de decisiones, por eso la frase de no tiene 2 dedos de frente, ¿no? Que viene de otras acepciones antiguas, pero relacionada con cuánto tenemos nosotros de prefrontal en la toma de decisiones. Y en las personas con los trastornos del ánimo, puede haber quizás una menor actividad en esa área, lo que podría dificultar, lógicamente, el manejo que tengan esas personas de sus propias emociones. La amígdala responde más bien al procesamiento, es decir, es la responsable que está un poco más adentro de procesar especialmente emociones como el miedo y la ansiedad. Y la amígdala tiende a estar mucho más activa en personas con trastornos del estado del ánimo. Por eso se asocian muchísimo los trastornos del estado del ánimo a situaciones de ansiedad o de estrés, lo que puede contribuir a una mayor reactividad emocional. Bueno, ¿y por qué no se habla tanto de la acetilcolina? Bueno, en verdad nos explicaron que la razón principal es porque el modelo monoaminérgico, que es este que decíamos,
de serotonina, dopamina y noradrenalina, fue el modelo dominante de investigación y desarrollo de los fármacos, especialmente desde lo que fue la introducción de antidepresivos ICRS, que los pueden encontrar con otras siglas, pero en castellano serían los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Pero bueno, sin embargo, después de un montón de años, en las últimas décadas, el interés por sistemas como el colinérgico, que es este que veníamos mencionando, o el glutamatérgico, que es el del glutamato, o el GABAérgico, fue en aumento. O sea, porque justamente lo que nos explicaron es que no todos los pacientes respondían a los antidepresivos clásicos. Y lo que explican estos estudios es que hay una hiperactividad colinérgica que viene de la acetilcolina respecto a lo que es la depresión, ¿no? Porque estas teorías lo que proponen es que podría llegar a haber un exceso colinérgico, es decir, una sobreactivación de los receptores de acetilcolina, que también podrían contribuir a los síntomas depresivos como la anedonia, que ya dijimos que es esta falta de placer por todo, la tristeza o la inhibición motora. Entonces, lo que hace esta teoría, digamos, de la acetilcolina, que no la mencionamos en el inicio de los neurotransmisores relevantes de los trastornos del estado del ánimo, es un enfoque que lo que hace es contrastar el tradicional serotonina, dopamina, noradrenalina para los trastornos del estado del ánimo. Como decíamos, la acetilcolina también podría estar implicada en trastornos del ánimo respecto a lo que es la depresión, que puede ser de la depresión mayor o la depresión de una bipolaridad que tiene un momento, un episodio de depresión y un momento quizás maníaco o hipomaníaco. En las fases de la depresión bipolar puede haber una actividad colinérgica distinta, es decir, un aumento de la actividad colinérgica, me refiero a la acetilcolina, perdón, mi perro me distrajo. Y si no, después también tenemos que en relación a las fases maníacas puede haber una hipoactividad, es decir, una baja actividad colinérgica, lo que quiere decir que el equilibrio justamente de la acetilcolina también podría modular los trastornos del estado del ánimo característicos de este trastorno. Bueno, los trastornos depresivos mayor y los trastornos del ánimo, bipolar 1, 2, ciclotimia, distimia, etc., se vinculan con un aumento de vulnerabilidad que está asociado, como dijimos, a la neuroplasticidad y ese déficit que ocurrió en ella. Es decir, hay una menor resiliencia celular. No hay oportunidades de ese ser humano que vivió en ese estrés o tiene una madre depresiva o un padre bipolar, la oportunidad de salir fortalecido ante esas situaciones traumáticas. Entonces, esta posibilidad que se pierde ese sujeto, lógicamente, cuando tiene un evento estímulo estresor negativo, bueno, lógicamente la supervivencia de esas células van a ser menores y van a tener menos neuroplasticidad y lógicamente van a morir neuronas. Entonces esto que hacen los cuadros de estrés sostenidos, por ejemplo, violencia infantil desde niños, disrupciones de padres que no entienden la ley asimétrica y no se responsabilizan de ellos, va a traer como, consecuencia quizás un trastorno depresivo mayor o un trastorno bipolar o una ciclotimia o una distimia. Son síndromes, es decir, son pacientes que presentan tanto síntomas como signos. Recuerden que los signos eran objetivamente los que nosotros podemos detectar como terapeutas o los psiquiatras como psiquiatras, y los síntomas los que remite el paciente que está teniendo. Me siento agitado, no me puedo dormir, tengo malestar, siento anedonia, placer por nada. Bueno, no te voy a decir anedonia, quizás si escucho Charlie, sí, a Charlie García yo aprendí esa palabra por él, pero son cosas que manifiesta el paciente, esto es relativo a los síntomas que remite él. Y los signos los que vemos nosotros, sudoración, verborragia, anedonia, etc. Bueno, y estos signos y síntomas en conjunto van a tender a tener una trascendencia clínica. No es que es una variación anímica que la persona tiene en un día, se sostiene. A lo que son los trastornos del ánimo. ¿Qué son los trastornos del ánimo? Bueno, son un grupo de trastornos mentales que están caracterizados por alteraciones patológicas del humor. Y fíjense que parece que es unanimidad, pero patológicas del humor es porque todo el mundo puede tener alteraciones del humor. Eso no estaría dentro de los márgenes
patológicos, pero si ustedes ven que esto está sostenidamente en episodios a lo largo de un tiempo prolongado, meses o semanas, bueno, eso ya sería la manera de mirarlos como un posible diagnóstico en lápiz de un trastorno anímico, trastorno depresivo mayor o un trastorno bipolar de tipo 1 o tipo 2. Lo digo ahora. Para diagnosticarse deben presentarse al menos 5 de los siguientes síntomas durante un mínimo de 2 semanas. Y lo que tienen que realizar estos 5 de los siguientes síntomas es un cambio significativo en el funcionamiento de esa persona en su vida habitual. Bueno, y estos síntomas son estado de ánimo deprimido la mayor parte del día o casi todos los días, anedonia, que es la pérdida de interés o placer en casi todas las actividades anteriores al trastorno y posterior al trastorno, las nuevas tampoco me dan ganas. Cambios de peso o apetito, que puede ser me quiero comer todo o no tengo hambre de nada. Insomnio o hipersomnia, no puedo dormir nada o me duermo todo el tiempo en todos lados. Fatiga o pérdida de energía. Sentimientos de inutilidad o culpa excesiva, todo me lo adjudico a mí porque soy malo, porque no fui, mira qué mal amigo, mira qué mal hermano, uy, mi mamá, así todo culpa excesiva, no puede haber una representación de, bueno, parte responsabilidad tengo yo y parte los otros, no, todo es culpa de esa persona. Disminución en la capacidad de concentración o toma de decisiones, recuerda que está implicado todo lo que tiene que ver con la toma de decisiones, el prefrontal, pensamientos de muerte recurrentes o ideación suicida, y esto viene de otra materia, pero me acordé que en cognitiva, psicología cognitiva nos explicaron que esta es una de las preguntas que como terapeutas vamos a tener que hacer durante la primera sesión, por ejemplo, sobre el final de escuchar a esa persona con todos estos indicadores que nos va diciendo, no puedo dormir, me como todo, no siento placer por nada. Bueno, si uno va encontrando eso sobre el final de la sesión, estaría bueno retomar aquello que tiene que ver con las ideas de muerte, ¿no? Y poder ser certero frente a esto, porque quizás la persona viene por única vez y después no viene más, pero tener un teléfono, saber si ha tenido ideas perturbadoras y si por el contrario solo dice, bueno, en realidad pensé en la muerte, y uno le diría, bueno, sí, como todos, pero no sería capaz. Listo, nos quedamos tranquilos si la persona te lo dice, pero si no, hay que prestar atención a esto último, no sé por qué lo recordé en esta materia. Bueno, y acá sí es importante saber que en la depresión mayor no, y esto es muy importante, escuchen bien para el examen, no hay episodios maníacos o hipomaníacos en el trastorno depresivo mayor, ¿sí? Esa es la gran diferencia para poder hacer el diagnóstico diferencial también, después cuando veamos el trastorno bipolar. Acá vamos con los subtipos o comorbilidades. La depresión mayor puede presentar subtipos que son melancólica, atípica, con patrón estacional, con características psicóticas. Y las comorbilidades frecuentes son trastornos de ansiedad, el trastorno de ansiedad generalizado es en un 20%, fobia social en un 15% y pánico en 12%. Otra comorbilidad es con abuso de sustancias, alcohol, marihuana. Otra comorbilidad, trastornos de personalidad. Y otra es enfermedades médicas como el hipotiroidismo subclínico, enfermedades cardiovasculares. El hipotiroidismo subclínico, acá está comprometida la T3 y la T4, que suelen ser normales, pero la TSH está elevada. Y lo que está indicando es un esfuerzo excesivo de la hipófisis por mantener la función tiroidea. Por eso siempre es importante mandar un análisis clínico, el psiquiatra tiene que mandar respecto, o el psicólogo puede mandar al psiquiatra, pero ir mandándole a decir que vaya al médico a hacerse un análisis clínico de tiroides, de TSH, todo lo que mencionamos recién. Bueno, ya lo habíamos mencionado, pero vale la pena recordarlo que los trastornos depresivos es, junto con los trastornos de ansiedad, que ya habíamos mencionado también, una de las consultas más prevalentes en lo que respecta a la clínica actualmente. Entre el 3 y el 6% de la población general, que es un montón, nos dijeron chicos, un montón, padece este tipo de trastornos. Y acá viene la parte donde yo siempre hago mi disclaimer en clase, dice, las mujeres siempre más, y las mujeres tienen mayor incidencia y la prevalencia es de 2 a 1. El porcentaje de pacientes que se suicidan son el 15%, 1 de cada 7, escuchen esta estadística espantosa, 1 de cada 7 pacientes bipolares mueren por suicidio. Y otra cuestión es que eleva el riesgo de enfermedades cardiovasculares.
Y vamos a hablar ahora sí de algo que es inevitable decir, que es que los trastornos del estado del ánimo, como muchas otras cuestiones a nivel salud mental, salud física, van a tener que ver lamentablemente con los factores hereditarios y nuestra genética. Es decir, que hay una predisposición en ciertas personas por sus genes familiares, ancestrales, a los trastornos del ánimo. Es decir, si tenés familiares que tuvieron antecedentes relativos a problemáticas o disfunciones del estado del ánimo, bueno, es como que tenés todas las fichas, my dear. Tenés un terreno fértil. No podemos decir que por eso vas a tener un trastorno del estado del ánimo, pero sí es decir que son como cuestiones que propiciarían de tener un estímulo externo y de repente a que se haga la planta del trastorno depresivo mayor o el trastorno bipolar, ¿no? Y la inflamación y los factores inmunológicos también se demostraron que tienen que ver mediante muchísimos estudios que sugieren que una inflamación en el cerebro o en el cuerpo por alguna patología también tiene influencia en los trastornos del estado del ánimo, porque la respuesta inflamatoria alterada podría afectar ciertas redes cerebrales que regulan justamente nuestros estados del ánimo. En resumen, lo que estamos diciendo es que la neurobiología de los trastornos del ánimo que vamos a abordar en este video, lo que trata es de explicar los trastornos como un resultado de una interacción que es súper compleja, por lo que vienen viendo conmigo, entre los factores biológicos, los genéticos, los ambientales, lo que lleva a muchísimas alteraciones en el cerebro y también al funcionamiento del cerebro. Especialmente lo que está relacionado a todo lo que es regulación emocional y el manejo del estrés. Y por último, del trastorno bipolar vamos a decir que los episodios depresivos son mucho más extensos que los episodios maníacos o hipomaníacos. Y explicaban en clase que es mucho más difícil cuando se dispara el primer diagnóstico si uno no lo ataja en la primera, porque cuando se dispara el primero, como decíamos, va en escalada y es muy difícil controlarlo a medida que van pasando los episodios. Por eso cuanto más precoz sea el diagnóstico, mucho mejor. Miren lo interesante de encontrar ese diagnóstico en lápiz presuntivo para ir dirigiendo, guiando lo que va a ser la psicoeducación, la psicoprofilaxis para un nuevo episodio y todo lo relacionado a que ese paciente realmente mejore su calidad de vida. Y las características de la manía, que es como la más poderosa de estas energías eufóricas o alegrías desmedidas por mucho tiempo, por más de 4 días, es el estado de ánimo anormalmente elevado, expansivo o irritable, el aumento de actividad física o mental. Estas personas por lo general suelen sentirse muy llenas de energía y hacen planes para muchísimas actividades, pero no tienen suficiente energía ni tiempo para llevarlas a cabo totalmente. Hay una falta de necesidad de sueño, es decir, pueden dormir poquitas horas y sentirse súper bien, como decíamos, renovados. Hablan rápido o por el contrario, hay gente que habla rápido como yo, por ejemplo, pero tienen fuga de ideas. Empiezan una idea y no ligan ninguna. Hablan mucho y no dejan que los demás puedan intervenir en sus conversaciones. Pueden parecer tener muchísimas ideas, pero en verdad no las conectan entre sí. Acá está el problema de los neurotransmisores, fíjense qué loco. Tienen comportamientos impulsivos como gastos excesivos de dinero o conductas sexuales que los ponen en riesgo a ellos o a otras personas, no se cuidan o no cuidan a los demás. Hay imprudencia al manejar, imprudencia financiera, imprudencia de relaciones, conductas peligrosas. Y también puede haber en estas características de la manía un sentimiento de ser invencible, de que todo lo pueden, de que tienen habilidades especiales que nadie tiene, o pueden lograr cosas extraordinarias sin ningún tipo de esfuerzo. Pero vamos a explicar un poco qué son los episodios maníacos o hipomaníacos. Y en función de esto vamos a decir que la manía o la hipomanía tienen que ver con estados anormales de alegría, es decir, como demasiado elevado, como eufórico, ¿sí? Uno puede ganarse un boleto de lotería y como es algo excepcional, estar súper, hiper feliz ese día y no parar de estar feliz ese día y medio, 2 días que te llegue la alegría, los llamados. Pero bueno, eso es una cosa. Acá estamos hablando de algo que dura al menos una semana
y menos tiempo, como veníamos hablando, si requiere hospitalización porque me fui de mambo de la alegría. Y este estado puede afectar muchísimo, es decir, gravemente el funcionamiento diario de una persona. Y la hipomanía es una forma menos grave, como veníamos diciendo, de la manía, que tiene síntomas que son similares a la manía, pero que son menos intensos y menos disruptivos de la vida diaria. Duran menos de 4 días, fíjense, en el otro duraba 4 días o más, pero las personas con hipomanía pueden seguir siendo funcionales en su vida diaria. Las características de la hipomanía, que es esta alegría chiquitita, o sea, una euforia pero chiquitita sería, no alegría. Es un estado de ánimo elevado, irritable, pero no tan pronunciado como el de la manía misma. Hay un aumento de la energía y de la actividad, pueden parecer más activos que lo que acostumbran ver las demás personas, pero no de forma desmesurada. Hay menos sueño, es decir, que pueden dormir un poco menos, pero no suelen sentirse tan fatigados como si les pasa a los maníacos. Recuerden que la manía impacta en la vida diaria, en cambio la hipomanía, bueno, es menos grave, es funcional en la vida diaria de esa persona. En el caso de la manía, sí es más frecuente que haya daños o cuestiones que tengan que abordar otras personas como los enfermeros, el SAME, la policía. En cambio, la hipomanía no requiere generalmente hospitalización. Respecto a lo que es la manía y el sueño, bueno, lógicamente está muy reducido, duermen muy poco o nada. Y en la hipomanía hay menos sueño, pero aún se sigue siendo funcional. Y el impacto en las relaciones respecto a la manía, bueno, una gravísima situación en la que esta irritabilidad incesante y esta impulsividad los deja por fuera de tener relaciones con los demás. Y en la hipomanía está menos afectada esta área social, aunque puede permanecer en un estado de irritabilidad como en carne viva. Hay un comportamiento impulsivo, hay alto riesgo en relación a esto en la manía respecto a comprar compulsivamente, proyectar. Bueno, la manía igual incluso puede tener algo de picos psicóticos donde puedo tener alucinaciones de que soy un gran evangelista que va a evangelizar o alguien que viene con la palabra santa y entonces acá tengo que construir un tótem. Bueno, viene como de la manito de eso, la manía. Pero la hipomanía tiene estados bajos o moderados, menos destructivos respecto a los riesgos que pueden acontecer para su persona y para los demás. Bueno, nos dieron la imagen de Van Gogh y nos dijeron que en verdad no sabían, sí, que tenía por ahí una depresión, pero no sabían si era bipolar o monopolar. Eso no se sabe muy bien, pero bueno, quizás sí era una depresión dentro de lo que es el trastorno bipolar con picos psicóticos, que es el más complejo, el que tiene picos de manía porque se quita una oreja en una de esas, ¿no? Pero bueno, sí, son grandes pensadores, con gran luminosidad para el arte. También nos comentaron el caso de una artista muy conocida, creativa, digamos, que tienen todas estas situaciones de mucho desarrollo personal y artístico, pero por otro lado también sufren muchísimo. Y ahora vamos a hablar de los pasos del proceso de diagnóstico clínico, que esto es súper importante para el parcial o el final. Primer punto, y esto me lo pueden decir ustedes porque ya lo venimos diciendo en otros videos: semiología, signos y síntomas. Después agrupamos esos signos y síntomas en síndromes. El tercer punto es hacer un diagnóstico diferencial. Y por cuarto y último paso es el diagnóstico presuntivo. Semiología, que eran los signos y síntomas, bueno, los signos que la persona tiene y nosotros vemos en consulta: taquicardia, sudoración, y los síntomas que va contando el paciente. Estoy con hipersomnia, estoy con insomnio, no paro de comer, como muy poco. Y así se va haciendo como una especie de traducción de ese sufrimiento que el paciente va transmitiendo a lo largo de su relato, y lo que vamos a hacer nosotros como terapeutas es decodificarlo, ¿no? Entonces, en este lenguaje que vamos haciendo semiológico, lo vamos a traducir y vamos a armar esta plataforma para llegar al segundo paso, que es agrupar estos signos y síntomas ¿en qué? En síndromes. Y cuando tengamos los síndromes vamos a poder llegar al tercer paso, que es el diagnóstico diferencial. Y para poder alcanzar esto hay que hacer un diagnóstico presuntivo, ¿no? Ya cuando tenemos signos, síntomas y síndromes de qué podría llegar a ser, hacemos un diagnóstico en lápiz, porque vamos a tener que llegar medio por descarte. O sea, hay que evaluar y plantear varias hipótesis, pero como nos explicaban en clínicas, hay que jugárselo un poco, ¿no? Porque después es un diagnóstico que se puede ir corrigiendo, pero bueno, al principio hay que tirarse por alguna hipótesis. No así nomás, lógicamente, no es una cosa que se puede hacer a mano alzada, pero sí hay que hacerlo porque si no lo hacemos,
después aparecen las cuestiones que tienen que ver con que no tenemos ni siquiera una guía. Entonces, próximo a este paso viene el diagnóstico presuntivo, donde ya en el anterior hicimos este diagnóstico diferencial de por qué sí, por qué no. Supónganse en el caso de alguien que llega con anedonia. Bueno, tengo que ver si la anedonia es una cuestión depresiva mayor o es una depresión que viene de la mano de un trastorno bipolar, averiguar antecedentes genéticos, si tuvo algún episodio hipomaníaco o maníaco, si cuenta que en algún momento estuvo muy contento, si reventó la tarjeta, bueno. Acuérdense que generalmente si tenemos una depresión bipolar de tipo 1 o tipo 2, siempre va acompañada de un trastorno depresivo anterior. Bueno, no siempre, pero sí puede decirlo, sí lo puede relatar, buenísimo, porque ahí ya tenemos el dato de que tuvo ese. Y además, si cuenta antecedentes de alguna madre o padre depresivo bipolar, y además si cuenta que tuvo un pico de hipomanía o manía. Si arribamos al diagnóstico presuntivo, lo que vamos a tener es que tener el 50% de la respuesta, es decir, vamos a necesitar ver si esa persona con ese diagnóstico y ese psiquiatra con el que vamos hablando y viendo qué medicación le está dando, mejorada, digamos, el 50% de la clínica del lado nuestro. Si no logramos tener algo que esté haciéndolo al paciente sentir mejor en un 50%, bueno, evidentemente estamos en un diagnóstico que no es totalmente certero y habría que volver a revisar para volver a barajar de nuevo. Como explicábamos antes, se tarda muchísimo tiempo en tener un diagnóstico específico certero. Acá también vamos a dar dos ejemplos, por ejemplo, de un paciente que tiene 25 años y comienza a trabajar durante muchas horas en un proyecto personal, se siente lleno de energía y empieza a escribir un montón de artículos para su blog, hace videos de YouTube que nunca antes había considerado, aunque reduce el tiempo de sueño y sigue funcionando muy bien durante el día. Su trabajo en la oficina no se ve afectado, se siente ok, la gente lo ve copado, como si tuviera simplemente ideas nuevas. En el caso de otra paciente que tiene 32 años, por ejemplo, que se empieza a sentir repositiva y entusiasta por sus estudios y su vida social, y empieza a pasarle que hace varias salidas con amigos en un corto periodo de tiempo, o sea, todo esto al mismo tiempo, ¿no? Como que yo podría hacer una, pero el resto de la vida social la pago y me quedo solo con una, no sé si podría con todo. Y acá en este caso esta paciente disfruta de todo, del tiempo, del estudio, de todo lo que está haciendo, lo puede hacer como al mismo nivel de energía, qué loco, ¿no? Y disfruta más de lo habitual de su vida nocturna. Duerme menos que antes, no se siente agotada, de hecho su productividad está mejorando, con lo cual ahí tenemos un problema porque es como que es egosintónico, en sintonía con su yo, pero algunas personas de su alrededor están empezando a ver que está más irritable, lógico, está durmiendo menos, tiene más estrés que lo normal. ¿Y por qué es problemático? Bueno, en el caso de la hipomanía no es tan grave, pero en verdad puede interferir con el funcionamiento social y laboral de esa persona, porque puede ser malinterpretada esa irritabilidad o ese estado positivo y productivo por las personas que no buscan más que estar al lado de él y tranquilos vivir su vida, pero esta persona excesiva en energía hace que bueno, se sienta como molesta, ¿no? Sobre todo porque las personas son como más tranquilas. Entonces, si estos episodios se empiezan a volver más graves, la persona siempre está en situaciones o episodios de hipomanía, bueno, se pueden convertir en maníacos. O lógicamente llegar a la depresión. Entonces también existe el riesgo de que la persona se exceda en comportamientos impulsivos, como gastar dinero en exceso, involucrarse en actividades que son peligrosas, aunque los efectos, como dijimos, suelen ser menos evidentes. Y acá volvemos a lo mismo cuando hablemos de trastorno bipolar. No estamos diciendo que, eso es re bipolar. No, chicos, no podemos jugar con estas palabras ni con los diagnósticos en lápiz. Igual somos estudiantes, ya sabemos, estamos explicando acá en el canal, pero no es la idea diagnosticar ni etiquetar así de una. Siempre van en lápiz, pero se tiene que saber que para que haya un trastorno bipolar, por ejemplo, de tipo 1, hay un indicador que es requerido para el diagnóstico, que es un episodio maníaco. Y este episodio maníaco, y ahora vamos a explicar qué es la manía por si alguien no lo sabe, debe durar al menos una semana o menos tiempo si requiere hospitalización. ¿Se acuerdan que les dijimos que estos trastornos anímicos eran como los que más requerían guardia porque la persona entra en cólera, entra a romper cosas, entra la policía a jugar, viene el SAME, plum, lo llevan a la guardia? Entonces esto es elocuente, es un pico de hipomanía o de manía. Mejor dicho, en este caso es la manía en sí, ¿no? Porque la hipomanía quizás no llega a guardia.
pero un pico de manía tiene que presentar estas características, ¿no? Disruptivo, a los gritos, golpes, imparable, bueno. Y se deben presentar al menos 3 síntomas o 4, esto es interesante, si el estado de ánimo es solo irritable. Y los síntomas para el episodio, para el trastorno bipolar tipo 1, que tiene este episodio maníaco requerido, son autoestima inflada o grandiosidad, disminución de la necesidad de dormir, por ejemplo, 3 horas y el tipo o la mina está bárbara. No, yo estoy bárbara, yo me acuerdo de Newton, que dormía 4 horas por día, no importa. 3 horas y se sentía bien, más locuacidad de lo normal, fuga de ideas o de pensamientos acelerados, pero no es una persona que solo es verborrágica, sino que empieza hablando de una cosa, después habla de otra, después habla de otra y de otra y no termina ninguna idea. Después tenemos distractibilidad, que tiene que ver con esto de estar haciendo una cosa y no saber qué estaba haciendo y volver a otra, que hoy se da mucho con el multitasking, pero tienen que estar, acuérdense, 3 síntomas y 4 si el estado de ánimo es solo irritable. El aumento de actividad dirigida a metas, por ejemplo, laboral, social o sexual. La participación excesiva en actividades placenteras con alto riesgo, como por ejemplo gastar todo con la tarjeta de un día para el otro, tener conductas sexuales todo el tiempo, citas y actividades de riesgo, en el sentido de que no se cuidan, no es solamente que tienen una exacerbación sexual, sino que además ponen en riesgo a las demás personas, no queriendo cuidarse o no cuidándose. Inversiones impulsivas, me parece que hoy estoy para comprar Bitcoin, mañana me voy para no sé qué, pongo varias bolsas, hoy estoy para ir al casino. Bueno, se ocurren como ideas de este estilo. Y bueno, de estos 7 tienen que, acuérdense, estar 3 o 4 si el estado de ánimo es irritable. Y puede ir seguido, o no, esto es lo complejo, de episodios depresivos mayores, igual que el que tiene el trastorno depresivo mayor de anedonia, como decíamos, hipersomnia, falta de apetito, mucho apetito. Episodios mixtos, que tienen que ver con los síntomas de manía y depresión al mismo tiempo. Igual eso me dijeron en clase que eso podía no estar pasando ahora, después lo vamos a explicar. Y el trastorno bipolar de tipo 2, que tiene estas características, requiere un episodio depresivo mayor, ¿sí? Y un episodio hipomaníaco. Recuerden que la manía es como la manía se recontra ve, es la que viene a buscar la policía, el SAME, los gritos. Y la hipomanía es como un poquito menor que la manía, como que estoy irritable o hago cosas raras o exacerbadas, pero un poquito más abajo, apenas, ¿no? Y el episodio hipomaníaco dura al menos 4 días y tiene los mismos síntomas que la manía, pero, como decíamos recién, menos intensos. No causan deterioro grave ni hospitalización. Por ahí rompo cosas pero dentro de casa, no en una esquina, no una señora, pero rompo cosas acá, genero conflicto con mi pareja. Bueno, y no hay síntomas psicóticos en el estado hipomaníaco. En cambio, en la manía puede haberlos. Y ahora vamos a dar 2 ejemplos, porque está bueno tener ejemplos para poder colegirlo con estos indicadores de la manía. Bueno, por ejemplo, un paciente de 30 años que comienza a sentir que tiene una gran idea de revolucionar el mercado inmobiliario. Entonces, durante más de una semana empieza a pasar noches sin dormir, trabaja muchísimo, incansablemente, en un plan que lo involucra comprar, supóngase, un montón de propiedades sin tener mucho dinero y tampoco un plan concreto. Entonces comienza a gastar ese dinero de su cuenta personal en productos que son, no sé, carísimos, un coche, ropa cara, y se siente imparable. Bueno, acá tenemos claramente un ejemplo de manía. No tiene con qué, no sabe cómo, pero el tipo lo compra, va, lo hace, lo proyecta, se queda toda una noche sin parar. Bueno, listo, manía. Caso 2. Tenemos una paciente que tiene 40 años, que empieza a hacer planes para organizar una super mega fiesta, que va de 500 personas, digamos, en adelante, y que durante ese tiempo se siente súper alegre y empieza a llamar a todos los amigos uno por uno y le empieza a contar gente que no ve hace años. Bueno, y mientras tanto ella tiene un trabajo que le exige responsabilidades, cuestiones también que tienen que ver con lo familiar, pero eso no parece importarle. Esto también está dentro de los cánones de lo que sería la manía, ¿no? Como está todo alrededor cayéndose, pero la persona está en otra totalmente, está en una, como dicen ahora. ¿Y por qué es problemático? Bueno, porque las personas pueden tener dificultades para justamente mantener relaciones
por este comportamiento compulsivo, hacer cualquier cosa que no tiene que ver ni con sus hijos, su familia, y esta idea que tiene imparable de revolucionar algo, lo deja sin dormir, malhumorado, irritable con los demás. Entonces, este comportamiento, por ejemplo, en este caso que hablamos mucho de lo económico, puede llevar a pérdidas económicas o compras excesivas, inversiones que no tienen ningún sentido. Y esta cuestión también deja en alto riesgo la seguridad personal, porque estas, digamos, cosas que hacen las personas tienen consecuencias que, bueno, después son claramente difíciles de abordar. Entonces se sienten mal por esto también. Pero no es que están solo ahí, sino que acuérdense que los picos de manía en la bipolaridad se conjugan con un episodio depresivo que puede ser anterior o posterior. Y el tratamiento de los trastornos del estado del ánimo, en este caso de la bipolaridad tipo 1 y 2, bueno, ambos episodios son tratados con una combinación de medicación como los estabilizadores del ánimo, antipsicóticos o antidepresivos, y una terapia psicológica, que puede ser la terapia cognitivo-conductual. Y es importante que, igual a mí me gusta más el psicoanálisis, pero no importa, es importante que las personas con este trastorno reciban un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado para evitar que los episodios sean cada vez más intensos. Bueno, espero que les haya gustado por acá todo lo que tuvo que ver con trastornos del estado del ánimo, el trastorno bipolar 1 y 2, ciclotimia, y también el trastorno depresivo mayor y distimia. Espero que nos sigamos viendo en otros videos y que les haya servido. Chau.